Dije que daba gracias a Dios porque me permitió regresar otra vez, aunque mañana a las 11:30 tomamos vuelo otra vez de regreso. Tuvimos un poquito de atraso con pacientes y una semana de atraso es bien dura para mí. Y para el paciente también, que a veces dura 6 meses esperando verme la cara a mí para no resolver nada de su vida. Pero cuando le muestro a Jesús y lo logra ver, entonces sí resuelve su vida. Esta noche quiero leer algo en la palabra de Dios, primeramente en el libro de la primera de Samuel. Cuando uno oye eso de salud mental, ¿quién se considera que no tiene salud mental aquí esta noche? ¿Usted? Bien. Ahora, ¿quién considera que tiene salud mental aquí esta noche? Dos preguntas, ¿verdad? ¿Quién considera que no tiene salud mental? Nadie levanta la mano. Y ahora, ¿quién tiene salud mental? Tampoco levantan la mano. Pues hay un problema con la salud mental. Mire, cuando uno está pequeño y los padres le dicen a uno que el que está loco, ¿dónde está? En el manicomio. Entonces dice, los locos están allá, pero mira, hay más locos fuera que adentro. Déjeme decirle eso. Y no le llamamos locura, ¿no? ¿Qué es lo normal en cuanto a tener salud mental? ¿Quién demostró que tenía salud mental aquí en la tierra? El Señor Jesucristo. ¿Tenía salud mental? ¿Se preocupaba por algo? ¿Se preocupaba? Sino que se ocupaba, dice el hermano, es verdad. Se ocupaba de muchas cosas. El Señor Jesús no tenía problemas de emociones. Si le perseguían o si no le perseguían, si le golpeaban o no le golpeaban, su carácter no se mudó. Siguió siendo igual. Y dice la palabra de Dios que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿sí? Y cada vez que alguien viene airado donde mí, yo le devuelvo una blanda respuesta, ¿sí o no? ¿Sí? Yo no creo eso. Yo no me creo. ¿Lo normal dónde está? Lo saludable. ¿Dónde está lo normal y saludable? En el cielo. Dios. Si tomamos como patrón Dios, su carácter, entonces bajo el carácter de Dios, yo me comparo y yo veo que yo no estoy bien. ¿No? Y vamos a tomar eso como patrón. Le explicaba esta tarde a unos hermanos acá que cuando usted pasa por una máquina de un Cascán y la máquina del Cascán le hace los cortes, ¿no? y entonces le da un reporte, ¿con qué usted cree que lo compararon a usted? Con información que el Cascán tenía dentro de personas que eran supuestamente totalmente saludables. Se hacen esos equipos de esa manera para cuando se encuentre la normalidad, inmediatamente el equipo detecte el lugar donde está la normalidad y entonces diga, este está normal porque hubo alguien que era normal, ¿sí? Sí, el único normal es Dios, ¿sí? Jesucristo y su Santo Espíritu. Después Satanás, ¿era normal? ¿Tenía problemas mentales? ¿Dónde empezó el pecado de Satanás? Corrompiste tu corazón. Y para uno corromper el corazón tiene que estar mal de la mente. Entonces, todo ser creado puede llegar a tener problemas mentales. El Señor Jesús vino para curar eso. 1 Samuel capítulo 13. Vemos el incidente del rey Saúl. Usted conoce la historia. Dice 13:8, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Samuel era hombre? Y entonces dice así, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desesperaba. ¿A quién? Al rey.
El pueblo se desesperó. ¿Tenía salud mental el pueblo? Se desesperó. ¿Se desespera Jesús? Y dice aquí que entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y dice el 11, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me dice que desetaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Miemas, y dice, me dije ahora, y ya saben la historia, ¿y qué le dijo Samuel en Samuel 13:13? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Escuchó esa palabra? ¿Cómo le llamó? ¿A quién le llamó loco? Al rey. Está duro eso, ¿no? ¿Por qué locamente lo hizo? ¿Le correspondía a él hacer eso? ¿Se tomó una atribución que no le correspondía? ¿Se fue en contra del orden divino? Pues entonces tenía problemas, ¿de dónde? De la mente. Y todo aquel que no coincide con así ha dicho Jehová, ¿qué tiene problemas? Y a Jesús fue tentado a desobedecer a Dios. ¿Y con qué le respondió Jesús? Con la palabra. Escrito está y escrito está. ¿Y qué nos manda el Señor Jesús a hacer nosotros? Que hagamos lo que está escrito. Y que no desobedezcamos eso, porque si lo desobedecemos, ¿dónde tenemos problemas? En la mente. Mire, no quiere decir que estamos de manicomio, sino que todo aquel que no piense en orden divino, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor, no tiene salud mental. ¿Pero qué es la salud mental? Esto fue lo que dijo hace unos años atrás la Organización Panamericana de la Salud, dijo que en el continente americano se pronostica que para el año 2010, ¿ya llegó el año 2010? Habrá 176 millones de enfermos mentales, según la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuántos millones? 176 millones de enfermos mentales. Pero estos enfermos mentales, la mayoría son funcionales, trabajan y hacen cosas, ¿no? ¿Sabe que son 176 millones en el continente americano? No estamos hablando de América, Estados Unidos. Estamos pensando ahora mismo que estamos viviendo en medio de un manicomio. Porque 176 millones de enfermos mentales hay problemas. Y estos son los que están registrados. Los que están registrados. Cuando una persona visita un psiquiatra, el psiquiatra hace un reporte y el gobierno tiene el reporte de la persona. Y todo el que ha visitado un terapista o un psiquiatra está registrado como que fue y tenía problemas mentales. ¿Entendió esto? Digo esto porque tengo un amigo que es psiquiatra y no le permite a ningún familiar de él que visite un psiquiatra. Y él es psiquiatra. Y él sabe por qué lo hace, ¿no? La salud mental es como pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida. Eso es la salud mental. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. Al igual que la salud física, la salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta. ¿Cómo se manejan estas cosas? ¿Cómo pensamos nosotros? Si el pensamiento mío no es de Dios, yo tengo problemas mentales. Si yo siento diferente como Jesús sentía, yo tengo problemas en la mente, porque no he logrado sentir como Jesús sentía. ¿Cómo sentía Jesús?
Dice que tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Jesús? Mañana hablaremos un poquito de esto. ¿Y cómo actuamos cuando lidiamos con la vida? ¿Cómo actuó Jesús frente a los problemas? ¿Cómo actuó Jesús frente a todo lo que le sucedía? Cuando Jesús leyó el libro de Isaías, ¿qué querían hacer en lo de la sinagoga con él? Lo querían matar. Lo querían despeñar. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se desesperó? ¿Qué hizo Jesús? Se salió. Mire qué interesante esto. Cuando Eutico cayó por la ventana y cayó, ¿y qué dijeron? ¿Que había? ¿Qué dijo Pablo? Que no es así. ¿Cómo se enfrentan a las cosas? ¿Cómo enfrentó Job la muerte de sus hijos, la pérdida de todo lo que tenía? ¿Cómo la enfrentó? ¿Cómo la enfrentó? La enfrentó como Jesús se enfrentó, porque Job era un prototipo de Jesús. Y Job es un ejemplo de Jesús. ¿Y cómo se comportó frente a todo eso? Dijo, bueno, Jehová quito, sea su nombre alabado. Job entendió que su plan era, y su proyecto, el proyecto de Dios para él era, que él fuera un adorador. Frente a lo que sea, fuera adorador. Y Job se mantuvo adorando. ¿Por qué estamos hablando de salud mental? Miren, todas las personas se sienten preocupadas. Cada uno de nosotros tenemos preocupaciones. Nos podemos sentir ansiosos, tristes o estresados algunas veces. Pero en el caso de una enfermedad mental, cuando hay enfermedad mental, estos sentimientos de arriba no desaparecen y son lo suficientemente severos para interferir con la vida cotidiana. Puede dificultar hacer amigos, conservar amistades, mantener un trabajo o disfrutar de la vida. Una persona que está estresada o preocupada o ansiosa, a veces se queda hasta en la casa y no puede ni manejar. O se le dificulta hasta hacer una tarea X. Dice, ay no, es que yo estoy muy preocupado. Y está como sofocado con el problema. ¿Y Jesús qué dice? Que le traigamos ¿qué? Las cargas a Él. Cosa que todavía no hacemos. Así que una persona con enfermedad mental, que no sea saludable mentalmente, los problemas de la vida cotidiana lo perturban demasiado. Y usted puede tener un problema como Jesús, que estaba ahí en la cruz, mirando hacia abajo, pero Jesús no estaba mirando hacia así, sino estaba mirando hacia allá. ¿Qué miraba Jesús desde la cruz? ¿Qué miró Jesús? ¿Quién me dice qué miró? Él miraba al pueblo confundido, miraba a sus ovejas corriendo y miraba a la gente confundida. ¿Por quién? Por el enemigo. ¿Y qué tenía la gente entonces? Problemas mentales. Dice la palabra de Dios que tal cual piensa en su corazón, como está el pensamiento aquí, así es él. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Miren, hace un tiempo, en este año pasado, a mitad de año, empezó a frecuentar en la consulta, y esto es diferente, porque mire, si usted va a revisar una persona que tiene una artritis, pues hay remedios, le da diabetes, le sube el azúcar, bueno, le baja el azúcar, y trata cosas así muy simples. Pero los pacientes que están llegando semanalmente, a la consulta semanalmente, lupus, esclerosis múltiple, un tipo de gota rarísimo, y otras enfermedades autoinmunes. ¿Conoce esto de enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune es una enfermedad donde el mismo cuerpo se produce su propio problema. Y de eso vamos a hablar un poquito mañana, un poco más extensamente, para que sepa cómo se manifiesta esto. Yo tuve una paciente recientemente, que cuando estoy viendo la sangre de ella, digo, wow, no parece una paciente de gota. No tenía ninguna característica su sangre de un paciente que tenía gota. Los exámenes médicos que le habían hecho decían que no tenía gota, pero tenía gota. No sé si me doy a explicar.
Tenía todos los síntomas de inflamación, los dedos torcidos, las rodillas, todo estaba mal con gota, pero no correspondía a los exámenes médicos a un paciente de gota. Así que cuando yo veo todo esto, yo me quedo observándola a ella, apago el monitor, que yo le muestro la sangre a los pacientes y empiezo a conversar con ella. Y lo primero que me llegó a la mente fue preguntarle por algo. Yo le dije, ¿tú tienes que perdonar a alguien o perdonarte a ti misma? Y solamente diciendo esa palabra, desató un volcán de emociones que empezó a llorar que no podía parar. Tenía un rencor guardado por una persona por años. Por años tenía ese rencor. Y cada vez que ella pensaba en esa persona, ella decía que eso me revolvía el estómago. ¿Ha escuchado eso? Dice, oye, cuando yo lo veo a él, no, un ejemplo, cuando veo a esta persona, es que cuando yo lo veo aquí, es como que me hierve la sangre. ¿Ha escuchado esto? Mire, eso es un veneno que el otro no sabe que se lo desean, sino que es preparado en casa para que el otro lo sufra, pero nosotros tenemos los efectos secundarios. No sé si me di a entender. El no soportar a alguien, el no perdonar a alguien, no es un problema de la persona a quien no se soporta. Es un problema de la persona que no soporta al otro. ¿Bien? Miren, hermanos, cada uno de los problemas que hemos visto allá, hasta cáncer, ha venido por problemas de rencor, de falta de perdón, de odio hacia uno mismo. Cuando uno se culpa de algo y dice, eso no me lo perdono yo, y todos los días lo dice, y no me lo perdono, y yo no me lo perdono, y mientras más usted lo repite, más sustancia química produce, y empieza su propio cuerpo a destruir sus propias células. Eso se llama un auto-odio. Miren, hermanitos, esto de la salud mental me ha tocado muy de cerca, ¿no? Y en los libros de mente, carácter y personalidad que Dios le dio a bien que tuviésemos nosotros como pueblo, son tan importantes para este momento del fin, que yo les recomiendo que los compre. Porque la última batalla será la batalla de la mente. ¿Quién obedece y quién no obedece? Y el que desobedece va a decir que el que obedece es fanático y es loco. ¿Sí o no? Y el que no obedece va a estar diciendo, no, porque mira, yo estoy bien, pero mira cómo él anda corriendo. Que el que corre es el loco. Y el que es cuerdo está en equilibrio. Es un poquito difícil esto, ¿eh? Quiero leer aquí en el libro de, creo que es Zacarías, sí. Dice aquí el libro de Zacarías, capítulo 7 y versículo... Quiero leer el 8 en adelante. Dice así: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad. Bien. Y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Wow. ¿Cómo se puede juzgar con la verdad? ¿Con qué juicio se puede hacer? Si yo juzgo al hermano, ¿cómo estoy juzgando? Juzgando con mi justicia. ¿Y cómo es mi justicia? Dice la palabra de Dios, un trapo de inmundicia. Así que el juicio que se hace, ¿con qué juicio se hace? Con el de Dios. ¿Qué decía Dios? El que me peca aquí me lo matan a piedras, ¿no? En el pasado. Pero ¿qué era el pecado? ¿Transgresión de qué ley? De la ley de él, pero no de la ley mía. ¿Qué pasaba cuando dos personas tenían problemas? Y habían ciudades de refugio, ¿no? Iban a ciudades de refugio hasta que se hiciera juicio en justicia. Y oiga esto,
No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Yo me puse a meditar en esto. ¿Por qué Dios quiere que yo no piense mal de ella? ¿Por qué? ¿Por ella? No, porque ella no se da cuenta de lo que yo pienso, porque el que sabe lo que yo estoy pensando, ¿quién es? Dios. Así que Dios dice, mira, por tu bien, no pienses mal en tu corazón de tu hermano. ¿Eso fue un mandato? ¿Fue un mandato esto? Pero dice el 11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. Y el que no oye, ¿qué le pasa? ¿Hace lo correcto o lo incorrecto? Miren, hermanos, esto es triste, pero las enfermedades de este siglo, las últimas que van a aparecer en la tierra, todas las enfermedades psicosomáticas que vienen son de origen mental. De origen mental. Hay personas que piensan mal de Dios, ¿saben? Hay personas que piensan mal de Dios. Y ahí le empieza una enfermedad mental. Y Jesús trató enfermedades mentales en esa época. Trató, ¿sabe quién? A un paralítico que lo descendieron. Y cuando lo descendieron, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Dónde le perdona los pecados a Jesús? ¿En el cuerpo o en la mente? En la mente. ¿Y el enfermo se sintió bien? ¿Y los críticos que decían? Mire cómo es. ¿Pensaron mal de Jesús? ¿Y Jehová le había dicho que no pensaran mal de su hermano? ¿Y quiénes se hicieron daño? ¿Jesús o ellos? Mire cómo es esto. ¿Quién se hizo daño en el cielo? ¿Jehová o Satanás? Satanás. Las enfermedades mentales son comunes. Afectan aproximadamente a 1 de cada 5 familias en los Estados Unidos. Así que cuando usted va a 5 familias en su vecindario, hay una que tiene problemas mentales. Usted no es culpable si tiene una. Estos trastornos de depresión, fobias, trastornos bipolares, esquizofrenia y muchos otros son enfermedades reales que no desaparecerán por su voluntad. No desaparecen, sí, ya yo no la quiero, no. Afortunadamente suelen ser tratables. Las medicinas y la terapia pueden mejorar la vida de la mayoría de las personas con enfermedades mentales. Mejorar. Pero vamos a conocer que Jesús tiene la cura para la enfermedad mental. ¿Pablo era un enfermo mental antes de conocer al Señor? ¿Qué pensaba él? ¿Y respiraba qué? Odio. ¿Y el odio es bueno? ¿Y qué se estaba haciendo daño? ¿Y cómo se lo descifró Jesús cuando se encontró con él? Muchos piensan que Jesús se le presentó para tumbarlo del caballo. No, es que la presencia de Cristo en la inmundicia que vivimos nos tumba. Pero cuando Jesús se le acercó, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y le dijo algo interesante en su idioma. Le dice, revísate los puñitos porque te estás haciendo daño. Tú te estás haciendo daño persiguiéndome. Tú te haces daño siguiendo a mis hijos. Tú te estás haciendo daño. Mírate los puños. Cosa dura es dar cosas contra el aguijón. Mira, darle un puñetazo a una aguja, ¿quién se atreve a hacerlo acá? Entonces, ¿qué tenía Pablo? Problemas mentales. No piense que el problema mental es aquel que no puede desempeñarse. No, hace labores, hasta religioso. Pero tiene problemas porque no coincide, no compagina con la mente de Dios. Pero si el pensamiento mío es el de Dios, entonces yo tengo un equilibrio mental. Pero si mi pensamiento no es el de Dios, estoy desequilibrado mentalmente. Y Dios quiere equilibrar la mente. Por eso a este pueblo, Dios le dio 2 tomos para menos darle. Mira que no dio 2 tomos de temperancia cristiana, pastor.
ni dio 2 tomos de consejos sobre régimen alimenticio, uno solo. Pero usted busca, le sabe a toda la gente un solo tomo. Pero cuando fue a hablar de mente, dice 2 tomos y faltan más todavía. Porque cuando usted lee conducta sexual y adulterio, también ahí hay problemas. Y se le puede poner número 3. Mire, la culpabilidad, dice de 1/4 de las personas hospitalizadas son esquizofrénicas, dice el manual Merck. El manual Merck es un manual que está en todos los hospitales y está también en las farmacias. Es un libro así, grueso, que es un manual de medicina. Y dice que de todas las personas que están en las camas de los hospitales, no en los psiquiátricos, 1/4 de ellas son esquizofrénicas. Y esto es mucho decir. Porque cuando usted entra a un lugar, desde que la persona le dice, ¿qué usted quiere conmigo?, tiene un pensamiento esquizofrénico. Si la persona dice, yo he venido aquí y me han hecho daño, tiene un pensamiento esquizofrénico. Porque aunque ellos le están haciendo un daño, no saben que es un daño que le están haciendo. Y no es intencional, es por falta de conocimiento. Pero desde que empiezan a quejarse, hay problemas de esquizofrenia. La relación de la enfermedad mental funcional con respecto a la egocentricidad. ¿Quién fue el primer egocéntrico en el universo? Satanás. ¿Qué quería Satanás? Yo quiero ser mayor que Dios. Yo subiré a lo alto. Yo. ¿Y quería que lo adoraran a quién? A él. ¿Él quería ser Dios? Sí. Mire qué bonito es esto. Él quería ser Dios. ¿Y Moisés representaba a Dios en la tierra? Delante de Faraón. Pero se le olvidaba a cada rato. Moisés era tan humilde que no se lo creyó nunca. Mire qué interesante. Mira, Moisés, tú serás Dios delante de Faraón. Y Moisés, a cada momento consultando con Dios. Hasta un momento que Dios le dice, en Éxodo 14 dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que siga. Y tú levanta tu mano y divide el mar, tú divídelo. Le dio la autoridad y Moisés dice, ay, perdóname. A dividir el mar, porque Dios se lo ordena, siendo él Dios delante de Faraón. No se lo creyó. ¿Podemos tener esa humildad? Jesús se creyó muchas cosas acá en la tierra. Y era mucho. Pero decidió no creérselo. Y Pablo, todas las cosas que sabía, decidió que no creérselas. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con el conocimiento, porque el conocimiento a veces nos lleva a ser humildes. Si nos equivocamos somos humildes, pero si tengo conocimiento, ¿qué usted quiere? Yo le explico. Mire, hay una relación entre la enfermedad mental y el egocentrismo. El egocentrismo es la característica que define a una persona que cree que sus propias opiniones e intereses son más importantes que las de los demás. ¿Conoce personas así? El término deriva del latín ego, que significa yo. Una persona egocéntrica no puede ponerse en los zapatos de los demás, nunca. Quitándose primero lo de él mismo, no. Si lo va a usar, se lo pone con lo de él. Y dice que no me sirve, por eso no lo uso. Y cree que todos todos buscan o deben buscar lo que él busca, o lo que él ve en alguna forma, y excede en lo que otros ven. O sea, él dice que lo que él dice es lo que va. Él es el que sabe de eso. El que más sabe. Él es el que más sabe. Así que la causa de enfermedad mental funcional es el egocentrismo. El egocentrismo lleva a la megalomanía, la esquizofrenia, la paranoica, el masoquismo, el hipocondríaco, la depresión y el suicidio. Y usted dirá que el deprimido no puede caer ahí en egocentrismo. ¿Alguien se ha sentido deprimido alguna vez? No sé, pero yo me he sentido deprimido, ¿no? En el pasado mucho. El Señor tiene solución para eso. Mire, Dios colocó los ojos, ¿usted ve los ojitos?
que usted trata de entrarlo y no puede mirar hacia adentro, solamente para que miremos hacia afuera. Pero colocó los ojos para que miremos hacia afuera, no para que nosotros pensemos en nosotros, sino para que pensemos en el otro. Y no para que critiquemos al otro, sino para que pensemos en el otro. Entonces, si la niña tiene un problema, yo la voy a ver, no para criticar su problema, sino para pedirle a Dios cómo ayudarla en su problema. ¿Está viéndola? ¿En qué piensa Jesús el día entero? Bien. Mire cómo se desenmascara un egocéntrico. ¿En quién pensaba Dios cuando estaba haciendo la tierra? En nosotros. ¿En quién pensaba Jesús antes de la fundación del mundo? Y cuando iban a hacer al mundo, ¿qué dijo Jesús? No. ¿Se inmoló? ¿Por quién? Por nosotros. Entonces, ¿quién está en la mente de Jesús hoy en día? Mire, apréndase eso y repítaselo. Porque si usted se repite eso todos los días, sabrá que hay alguien que está pensando en usted las 24 horas. No piense usted en usted mismo. No piense en usted mismo. Porque tan pronto usted empieza a pensar en sí mismo, empieza a verse y revisa su situación y empieza a juzgar su situación. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dicen los deprimidos? No, hermano, es que usted no conoce mi vida. Es que, mire, desde pequeño ni mi mamá me quería. Y los hermanos míos, ninguno me quería, hermano. Y ahora voy a la iglesia y la iglesia ni me saludan los hermanos. ¿Está entendiendo esto? ¿Cuántas veces dijo me? Yo. Porque a mí nadie y nadie porque yo no sé por qué, porque yo soy bien con las personas y cariñoso, pero nadie me devuelve cariño, porque me tratan muy mal. ¿Entendió eso? ¿En qué está pensando la persona que se deprime? Pero el que piensa en el otro se deprime. Mire, Jesús sentía tristeza, pero nunca depresión. Y dice que Daniel estuvo triste por 3 semanas. Triste, pero no deprimido. ¿Triste por qué? Porque se le mostró esa visión y dijo, ay, se van a perder tanto. Y eso, pensando en los demás, se sintió triste. Pero no deprimido. Jesús vino a solucionar el problema de la depresión. ¿Qué es un megalómano? Es un estado psicopatológico caracterizado por delirio de riqueza y poder o omnipotencia. A menudo el término se asocia con delirio de grandeza y a una obsesión compulsiva por tener el control de todo. ¿Quiere ver un megalómano cristiano? Se lo muestro ahorita. Dice acá que incluyendo emociones, relaciones de pareja, familia, trabajo y entretenimiento. ¿Has conocido personas así que lo controlan todo? ¿Lo quieren acaparar todo? Y que no se puede hacer nada si ellos no están ahí. No haga nada hasta que yo no llegue. ¿No? Y que primer anciano. La palabra deriva de manía, significando obsesión, y de megalo, significando grandiosidad, dando como resultado extravagancia, síntoma muy común de la megalomanía. A veces es un síntoma de desórdenes maníacos o paranoides, depresiones múltiples, grandes complejos de inferioridad que conllevan a desórdenes paranoides, en donde el sujeto aquejado de esta perturbación tiende a ver situaciones que no existen y a imaginarlas de una forma que solo él termina creyendo, creyéndose a sí mismo. Dice, las puede emplear para manipular sentimientos y situaciones de cualquier tipo. Es un mal estudiado por los especialistas desde tiempos muy remotos. Los ejemplos más comunes son los emperadores, monarcas y dictadores. Esta gente eran megalómanos. Un megalómano es el que diezma mucho en la iglesia y se lo cree. Porque el que cuenta los diezmos dice, ese de fulano. Y entonces le empiezan a pedir prestado.
¿Está hablando mentira, pastor? Eso tengan cuidado lo que son tesoreros, ¿eh? Que dicen así, que si tienen un problema piensan en el que más diezma. Ese me lo va a resolver a mí. No, no. Pero ellos muchas veces, hay gente que diezma o que da ofrenda y algo, y la hace sonar, pero con humildad. Al principio no la dice, pero cuando llega el momento que se le niega a la iglesia, tanto diezmo que yo doy acá. Megalómano. Cree que ha hecho mucho. Y no sabemos que somos unos siervos inútiles, dice el Señor. Usted ha hecho lo que se le dijo que hiciera, no ha hecho nada más. ¿Lo dice así la palabra? Dice que considere después diga, siervo inútil soy porque hice lo que me dijeron que hiciera. Así que nada de lo que usted haga que le dijeron que haga, no ha hecho nada. Eso es parte del proceso, para que no sea megalómano. La esquizofrenia es un diagnóstico psiquiátrico que se refiere a un grupo de trastornos mentales crónicos y graves en personas con alteraciones en la percepción o la expresión de la realidad. Se caracteriza por una mutación sostenida de varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo, principalmente de la conciencia de realidad y una desorganización neuropsicológica más o menos compleja, en especial de las funciones ejecutivas, que lleva a una dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas a metas y una significativa disfunción social. Mira, hay un hábito que no lo voy a decir en voz alta, y tengo que decir esto. Dice que una persona con este diagnóstico por lo general muestra un pensamiento desorganizado, delirios, alteraciones perceptuales, alucinaciones, alteraciones afectivas, dice en el ánimo, las emociones, del lenguaje y las conductas. Le voy a decir algo que es lo que he visto más común. Muchos jóvenes que han estudiado en universidades seculares, que habían sido miembros de la iglesia, lo tengo en una estadística porque yo los recibo, han llegado de esas universidades al corto tiempo con esquizofrenia. Y es por el vicio secreto y por ver mucha pornografía. Porque la esquizofrenia es un aumento excesivo de los niveles de dopamina. Y la dopamina es una sustancia de placer que se produce en el cerebro, en el tallo y en la retina del ojo. Así que con altos niveles de dopamina se producen los pensamientos esquizofrénicos. Y con el vicio secreto y la pornografía en estas universidades, que se va a usar mucha droga, ¿quién desmiente esto? Se usa mucha droga en la universidad, ¿no? Los cuartos, donde no dejan a los padres acercarse a las habitaciones de los estudiantes. Y usted sabe, ahí hay mucho desastre. Pero cada vez que recibo uno así, le hago una historia. Y me cuenta la misma historia. Y lo tengo por estadística. Son muchos jóvenes que los padres prefieren mandarlo a universidades seculares y los jóvenes llegan al corto tiempo, menos de un año, con esquizofrenia. Y hay un alto índice de esquizofrenia en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Le estoy diciendo eso para que sepa que Satanás no está esperándolo afuera para una cosa, ¿eh? Martín Lutero dijo claramente que las universidades son centros de Satanás. El masoquismo es otra enfermedad egocéntrica y es la obtención de placer al ser víctima de actos de crueldad o dominio. Este disfrute también puede ser sexual o no sexual, porque a veces la persona confunde y piensa que el masoquismo es sexual, no es así. La característica fundamental del masoquismo que lo distingue de otros tipos de sumisión es la algolanía. Esto es la satisfacción obtenida sufriendo dolor físico en distintos grados. Hay personas que se hacen mucho piercing en el cuerpo, ¿no? Ellos siempre van o le hacen tatuaje, ellos disfrutan eso, del tatuaje. Pero hay otro tipo de masoquismo, que es la mujer que le gusta sufrir, o el hombre que le gusta sufrir. No vamos a dejarlos solitos, ¿no? Después se sienten solos. La mujer que el esposo le hace, y ella entonces hace la sufrida, pero lo cuenta.
para que sepan el grado de sufrimiento que está llevando. ¿Le ha pasado esto? Usted no sabe lo que yo paso con ese hombre. Y empiezan a decir de todo, empiezan a contar, y es para que la otra persona sepa el grado de sufrimiento que ella se somete y que sigue firme. Eso se llama masoquismo. Eso se llama masoquismo. Si usted está soportando algo, es porque el Señor le dijo que lo tenía que soportar. Pero no para que le cuente al otro el grado de triunfal suyo, superando esa característica de carácter que tenía que tener usted como Jesús, que lo soportó todo, pero con un fin. Pero yo lo soporto todo para contarlo como un fin de que vean que yo soy bien sufrido. Y que tengo un grado ya de que yo pasé esa materia con buenas notas. Lo que usted sufre, cierre la boca. Cuénteselo al Señor solamente. Pero no pase a esto porque, mire, hay una satisfacción cuando el otro dice, ay, yo te admiro, yo no sé cómo tú aguantas tanto. Y dice, no. No, hay un tipo de comportamiento así como ya halagador, llega a ser halagador. El masoquista ya hasta se halaga, hasta disfruta y dice, y mañana te cuento más, porque no tengo tiempo hoy. El hipocondríaco, la hipocondría es una enfermedad por la que él o ella, o la paciente, cree de forma infundada que padece alguna enfermedad grave. La característica esencial de la hipocondría es la preocupación y el miedo a padecer o la convicción de tener una enfermedad grave a partir de la interpretación personal de alguna sensación corporal u otro signo que aparezca en el cuerpo. Buscan en el internet síntomas y dicen, ¡ay, yo sabía! No, eso era lo que yo tenía. Y se van a médico y pasan de un médico a otro. Y mire, yo he tenido personas que van donde mí, pero ya han ido como a 4. Pero como yo le dije que no tenía tanto, usted tampoco sabe nada. Digo, no sabemos. Y termino no sabiendo nada, porque no sé ni lo que le pasa. Hipocondría. Puede ocurrir, por ejemplo, con lunares. Un lunar dice, ¿será cancerígeno de tu hermano? Dijo, no, pero ¿de cuándo tú lo tienes? Desde pequeño, digo. Pero a uno le aparece el cáncer después. Dice acá, pequeñas heridas, toses, esa tosecita, hermano. ¿Usted no cree que sea tuberculosis? Digo, ¿le da fiebre de noche? No, digo. Incluso latido del corazón, se le acelera el corazón, un pulso irregular, movimientos involuntarios. Ay, hermano, mire, yo cuando me estoy durmiendo, me salta una pierna. O sensaciones físicas no muy claras. Aunque el médico le asegure que no tiene nada, el hipocondríaco solamente se queda tranquilo un rato, pero su preocupación vuelve de nuevo. La interpretación catastrófica de los signos corporales más ínfimos por parte del individuo es el mecanismo que desencadena la hipocondría. Y ahí si usted habla de una enfermedad, a veces yo tengo pacientes que van con familiares, y no estoy diciendo al paciente, no, porque mire, entonces, pero eso tengo yo también. Y le digo, señora, le estoy hablando con la paciente. No, pero así mismo como usted lo describió me da a mí. Lo que pasa es que yo supero eso porque yo mentalmente yo digo, no, yo no tengo eso. Pero es tremendo esto, ¿no? Es tremendo. Mire, y usted no habla de enfermedad porque el hipocondríaco anota síntomas. Y lo va anotando y lo va desarrollando en diferentes momentos de su vida. En diferentes momentos. Si quiere buscar algo en la casa, ¿no?, que le favorezcan en algo, entonces desata una serie de síntomas que anotó en su mente, porque son buenos anotando, y empiezan a tener síntomas, y si son médicos, son más hipocondríacos. No crea esto, ¿eh? Cuando un médico le da un síntoma, dice, ay, será tal cosa. Y el médico empieza de una vez a elucubrar cosas, a pensar cositas. Y es un poco peligroso eso, porque cuando uno como médico recibe un médico, revisa bien. Es un poco peligroso. La depresión viene del latín depressus, que significa abatido, derribado. Es un trastorno del estado de ánimo
que en términos coloquiales se presenta como un estado de abatimiento o infelicidad que puede ser transitorio o permanente. El término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva, la tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad de la vida habitual, independientemente de que su causa sea conocida o desconocida. Mire, el deprimido es uno de los trastornos egocéntricos más frecuentes que hay. Porque la gente cambia la tristeza hacia depresión. Y es cuando se mira a sí mismo. Y se está mirando a sí mismo. Mire, si iba a haber un deprimido en esta tierra, tenía que ser Jesús. Porque desde pequeño el diablo no lo dejó solo. Y Job, con lo que le pasó, tenía que deprimirse. Porque ¿a quién le pasó? A él. Pero a Job no le pasó nada. Porque dije, yo vine sin nada de este mundo, yo no tenía nada. Y ahora tampoco tengo nada. Ese era lo que él pensaba. Porque lo de la tierra era pasajero. Y lo de la tierra es pasajero, ya lo del cielo era lo que él contaba con eso, solamente con eso. Porque lo de acá va a pasar, lo de arriba es eterno. Así que él tenía una definición de Dios clara, exacta. Y él, sobre esa definición, no cayó en egocentrismo. ¿Y sabe que Satanás dijo que él era egocéntrico, que Job era egocéntrico? ¿No se lo dijo a Dios? Dice, no, es que tú como lo cuidas tanto, él te sirve. Pero quita la protección y toca lo que él tiene. Dijo, pero Job no tiene nada. Y entonces dejó que lo tocara lo que tenía y demostró. Pero dijo, no, es que a él no le importan los hijos, ve que se le murieron y se quedó como si nada. Pero le dejó la mujer viva. Porque la mujer de Job era egocéntrica. ¿Sí o no? ¿En quién pensaba la mujer? En ella. Y ve que el hombre no sufre por los hijos y dice, pero maldice Dios y muérete. Pero Job, como quiera, porque Satanás dijo, deja que toque su piel, porque piel por piel, todo el hombre lo dará por su propia vida. Pero ¿cómo van a vencer al final de la historia? En Apocalipsis 12. Y ellos la han vencido por medio de ¿qué? De la sangre corrida. La palabra, el testimonio de ellos que no amaron su propia vida ni aún ante la. Entonces, ¿eran egocéntricos los que se salvan? No. Y es así esto. Miren, el suicidio es la expresión máxima del egocentrismo. El suicidio es el acto de quitarse la propia vida. Muchas religiones lo consideran un pecado. Esto es un término que estoy leyendo un libro de psiquiatría, ¿eh? Quitarse la vida es pecado. Ahora estoy leyendo lo que dice de psiquiatría. Y en algunas jurisdicciones se considera un delito. Por otra parte, algunas culturas lo ven como una forma honrable de escapar de algunas situaciones humillantes, sin escapatoria o dolorosas en extremo. El número de casos ha aumentado en escala a nivel mundial en un 60% en los últimos 45 años, y en la actualidad 1 millón de personas ponen fin a su vida todos los años, lo que equivale a una muerte cada 40 segundos. Hay una persona que se está quitando la vida. El suicidio también puede ser efecto de trastornos psiquiátricos que comúnmente se acompañan de depresión o ansiedad. ¿Sabe que después que la bolsa de valores cayó y todo esto, se empezaron a matar unas cuantas personas, ¿no? ¿En quién pensaban ellos los que se mataron? Y mataron la familia porque estaban pensando en ellos. Matan la familia y se matan ellos. ¿Son egocéntricos? Sí, porque mátate tú. Pero deja a los otros que vivan con su problema. Pero no, ellos piensan por lo demás. También eran megalómanos. Miren, hermanos, hay personas que a veces piensan tanto en sí mismas que cuando ve que el ambiente ya como que lo está ignorando, dice, ya siempre está así.
deciden pensar quitarse la vida. Y si no le hacen nada de caso, dice, yo me voy a matar para que sufran después. ¿Ha escuchado gente que dice así? Hay personas que dicen, cuando yo me quite la vida, yo voy a hacer sufrir a ella. Y se inmolan. Y ella lo llora por 3 o 4 días, pero después pasó al olvido. Ay, si volvieran a la vida. Verían que no hay problema con eso, ¿no? La paranoia es un término psiquiátrico que se describe en un estado de salud mental caracterizado por presencia de delirios autorreferentes. Más específicamente, puede referirse a un tipo de sensaciones angustiantes, como la de estar siendo perseguido por fuerzas incontrolables, o el ser elegido para una alta misión. Hay paranoicos así, dicen, no, yo vengo de Plutón. Dice como la de salvar al mundo, delirio de grandeza, grandiosidad, atributo. Por eso dijimos que el megalómano era, en sentido, era paranoide también. Dice, atributo por algunos estudiosos, dice, determinadas personalidades dictatoriales y gobiernos. Hay uno por ahí que es megalómano. No vamos a mencionar dónde, pero usted lo ve mucho en la televisión a cada rato, hablando. La paranoia se manifiesta igualmente en los delirios por celos, en el delirio erotomaníaco, el delirio somático, etcétera. Es un trastorno de tipo crónico con mayor o menor virulencia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Fui yo? Virulencia ocasional que se presenta mayormente en individuos con personalidad ególatra y desconfiada. Mire, hemos estado hablando de enfermedad mental, pero no sé si usted sabía que el presidente que gobierna esta nación es maníaco depresivo. ¿Y por qué se ríe? No es un chiste. Tiene esos estados. Y tiene también, es megalómano. Él se vive a sí mismo. Y cuando habla, él se oye y él como que, y cuando alguien como que da un aplauso como que hace pecho. Y como, no sé si lo ha observado, ¿no? Mire, esto fue analizado en el Hospital Montefiore de la ciudad de Nueva York. Un grupo de psiquiatras se reunieron para describir el comportamiento de él. No estamos criticándolo, ¿eh? Estamos diciendo que la enfermedad mental llega a todas partes. Y él toma medicamentos psiquiátricos, ¿no? Él toma medicamentos. Pero él tiene problemas de ese tipo. Y entonces cuando las cosas van mal, está muy mal. Y se repone hablando mucho. Porque cuando habla mucho, otros lo viven a él y lo aplauden. Y él como que se repone de su estado de depresión. Y sube a la manía. ¿No damos a entender? Era una risa que él tiene, una risa sardónica, una risa no sincera, como una... No sé si lo ha notado, pero todo eso fue examinado y se reportó allá en un periódico por el Hospital Montefiore de la ciudad de Nueva York. Puedes buscar eso en internet. El trastorno dismórfico, este sí es el que está de moda hoy en día. El trastorno dismórfico corporal o la dismorfobia, fofobia, consiste en una preocupación fuera de lo normal por algún defecto físico, ya sea real o imaginario. Si dicho defecto existe, la preocupación y ansiedad experimentada por estas personas es excesiva, ya que lo perciben de un modo exagerado. La dismorfofobia es un estado, un trastorno mental que genera una imagen distorsionada del propio cuerpo. Se le diagnostica a aquellas personas que son extremadamente críticas de su físico o imagen corporal, a pesar del hecho de no tener un defecto o deformación que lo justifique. Los que padecen la dismorfofobia frecuentemente, evitan el contacto social e incluso mirarse en el espejo por miedo a ser rechazados por su fealdad. O pudieran hacer lo contrario, mirarse excesivamente en el espejo y criticar sus defectos. Mira qué barriga tengo, me la voy a cortar. Y me voy a quitar aquí, y me voy a levantar allá. Y empiezan a hacerse, ¿no? ¿Está de moda así? Ahora, usted se ríe,
¿Quiénes de los que estamos aquí no se critican en el espejo? Levante la mano. Pero sea sincero que lo están filmando. Nadie se critica acá. Todo el mundo se encuentra espectacular. Solamente que la esposa dice, ay, mi amor, tan bella que te ves, dice, ¿cómo tú vas? Mira cómo estoy de gorda. Y eso. Trastorno dismórfico. Trastorno dismórfico. Si ya le dijeron bella, gócelo. No lo critique. Pero mire, hay muchas personas mirándose al espejo porque hay muchos cirujanos plásticos hoy en día. ¿Sí o no? Y más aquí en California, ¿eh? Y en Hollywood, pregunten, ¿eh? Que eso es a cada momento levantándose los labios, la nariz, yo no sé tantas cosas que se hacen, ¿no? Y quedan horribles después. La salud mental viene a través de la negación mediante Cristo. Una negación mediante Cristo trae alegría, trae amor, trae seguridad, levanta la autoestima, felicidad, da una vida de servicio y de amistad. Eso es lo que hace la negación mediante Cristo, dar salud mental. Si usted no se quiere enfermar de la mente, dedíquese a hacer la obra de Dios y no piense en usted para nada, piense en los demás. Usted verá, como ya usted no piensa en usted, ni se acuerda que existe. Sí. Mira, al final Jesús va a llamar a los de la derecha, y los de la derecha no sabrán nada de lo que estaba pasando. ¿Pero en quién pensaban los de la derecha? En los demás. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Porque me viste, y viniste a mí, y me visitaste, y me diste de comer, y me vestiste. Y dije, ¿y cuándo fue eso? Era algo automático. ¿Y los demás qué dicen? ¿El grupo a la izquierda es egocéntrico o no es egocéntrico? ¿Qué dijimos? Nosotros que en tu nombre hicimos, ¿escuchó esto? Nosotros que en tu nombre hicimos, nosotros hicimos, y los demás dijeron, ¿y cuándo lo hicimos? Ni cuenta nos dimos, porque era lo que le pasaba a Pablo. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas las cosas que hago no las hago yo, las hace Cristo en mí. Así que Pablo se abandonó a sí mismo, se crucificó a sí mismo. ¿Cuántas veces al día? Todos los días. Todos los días Pablo cargaba su cruz, se clavaba él mismo y entonces decía, ya morí, para que viva Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, ya no tengo enfermedad mental, porque como no pienso en mí, ¿de qué me voy a enfermar? De nada. No existe la enfermedad mental en el que piensa en los demás solamente. Pero no piensa en los demás para criticar, sino para hacer la obra que Dios quiere que se haga. Una obra de servicio a los demás. Y si hay una obra de servicio a los demás, ya no hay enfermedad mental. La cura completa para la depresión, para todo eso. ¿Está deprimido en la casa y muy triste? Salga a hacer la obra de Dios. Se le quita. Pero hay muchos que salen, pero no quieren dejar de pensar en sí mismos. ¿Qué son entonces? Masoquistas. Les gusta pensar en sí mismos. Ay, no, pero yo hago la obra, pero miren, como quiera me siento mal. No hizo nada. Hay que hacer la obra como el Señor quiere que se haga. ¿Por qué hay que tener salud mental? Porque la salud mental y el crecimiento espiritual van de la mano. Es imposible a una persona no tener salud mental y crecer espiritualmente. Imposible que la tenga. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis llevar. ¿En quién pensaba Pedro cuando Jesús le habló así? En él mismo. En él mismo. ¿Y Jesús se lo dijo a él que él era egocéntrico? No. Se lo demostró. Se lo demostró. Cuando le dijo, ¿me amas más que estos? 3 veces. Y al final le dice, Señor, ¿y este? Para criticar si estaba. Miren, hermanos, Dios creó la mente y estableció sus funciones basadas sobre leyes inmutables que gobiernan el intelecto del hombre, así como el desarrollo emocional y de conducta.
Por lo tanto, debe ser confiadamente asumido que en su palabra están reveladas al hombre aquellas leyes mediante las cuales se logrará la verdadera felicidad, la alegría y la paz mental. Hermanos, por favor, miren, quiero que usted haga énfasis en esto. No hay otro lugar en la tierra donde pueda encontrar solución para la enfermedad mental. No hay psiquiatra en el mundo o compañía que haga la droga para traer la felicidad y para quitar el egocentrismo. No hay droga que quite eso. Sino que en las terapias muchas veces, la terapia es esta. Párese frente al espejo y diga, tú eres maravillosa. Tú eres grande. ¿Cómo tú vas así? ¿Qué te hace falta? Tú tienes de todo. Y a la persona que sufría de la gota, tenía de todo. Tiene de todo. Es millonaria. Fue hasta con chofer. Y le estoy diciendo esto. No voy a decir más de ahí. Pero una persona que tiene mucho dinero, pero en el corazón tenía un problemita. Que Jesús le está sanando. Porque una semana y media después de emprender una serie que se llama Sanando las Heridas, se le desinflamó una mano completamente. Sin medicina. Sin medicamentos. Escuche esto. Y así tratamos el lupus sin medicina. Y es a través de lo mismo, que la persona sane sus heridas, haciendo la obra de Dios y perdonando a aquellos que no le hicieron nada, que en su mente crearon sus problemas, pero, y si le hicieron algo, perdone también, porque Jesús dijo que había que perdonar. ¿Era una opción o un mandato? Mandato. Adicionalmente está implícito que Satanás tiene una falsificación a los sencillos principios de salud mental de Dios. Esta falsificación está basada sobre premisas que al menos que en partes son incompatibles con los principios bíblicos. La Biblia la define falsamente llamada ciencia. ¿Sabe quién es el padre de la psicología moderna, la psicoterapia? Sigmund Freud. Sigmund Freud fue el padre de la psicología moderna. Hay otras tendencias psicológicas que dicen que usted tiene que quitarse ese sentimiento de culpabilidad. Y hay otras que dicen que moralmente usted tiene que olvidarse de esos principios morales que la están destruyendo. Esas son las tendencias que hay. Y yo conozco muchas tendencias psicológicas, ¿no? Porque la he estudiado. Y esas tendencias tratan de liberar a la persona de culpabilidad, y las personas que salen del closet por medio de un psicólogo que lo ayuda a salir del closet, diciéndole que se libere de esa culpabilidad, que sigue estando ahí, porque aunque salen del closet, siguen siendo deprimidos. Todos son deprimidos, todos los que salen del closet sufren de depresión y se sienten solos, porque eso es antinatural y un quebrantamiento de la ley de Dios. Como quiera, el ser humano fue creado para que cuando la quebrantara se sintiera mal. Y no, por más bulla que hagan y más felicidad y todo, y que quieren adoptar niños, son infelices como quiera. Solo la salud mental viene a través de la cruz del Calvario. De otra manera no va a venir. Es evidente que aquellos que sufren de profundas perturbaciones mentales no pueden cumplir adecuadamente sus compromisos espirituales. Dígame, un deprimido, ¿estudia la Biblia? ¿Con profundidad? Puede estudiar la escuela sabática, ¿no? Y dice que la estudió. Pero no puede profundizar porque está pensando ¿en quién? En sí mismo. La confianza sencilla, la paz que proviene de una relación única con Jesucristo, no puede ser alcanzada por el temeroso, el ansioso, ni el profundamente perturbado. Por eso hay una palabra que se repite muchas veces en la Biblia: no teman. ¿Ha escuchado eso? ¿Cuántas veces el Señor Jesús siempre decía, no teman? ¿Recuerda a Pedro cuando todos en la barca vieron a alguien que venía caminando en las aguas, sobre las aguas? ¿Qué dijeron ellos? Creían en fantasmas, ¿saben? Y eran judíos. Creían en fantasmas. ¿Quién le enseña los fantasmas a uno? Los papás. Te va a venir a comer el coco. ¿O cómo le llaman? ¿Cómo le llaman en México? Así mismo también. Bueno, el cuco o el coco.
Y entonces le empiezan a poner eso a los niños, y los niños que sean grandes, pues yo le digo esto, que el Señor me ayuda a superar. Esto es una confesión. Mi esposa me decía, cuando nos casamos, ay, apaga las luces que se me olvidaron. Y yo hacía así, mire. Y miraba la cama, porque mi mamá decía que cuando me portaba mal venía una mano debajo de la cama a alarme. Y hacía así, mire, ¡fua! Y brincaba y saltaba a la cama. Y dice, pues, ¿y por qué tú brincas? Y dice, jugando que estoy. Pero no era jugando, era miedo que tenía. Era miedo, pero eso estaba aquí grabado. Y mañana vamos a hablar un poquito de lo que se graba. Y usted verá qué peligroso es esto. Así que todo eso estaba ahí. ¿Usted cree? Un día yo corriendo por un pasillo apagando una luz. El Señor me detuvo y dice, ¿a dónde vas? Y me detuve y entonces me arrodillé y medité en el Señor y el Señor me dijo, digo yo, pero pásame un cascán, ¿por qué yo soy así? Dice, aquí mira. Y los muertos nada saben, ni tienen más paga y su memoria es puesta en olvido, también su amor y su odio, fenecieron ya y ya no tienen nada más que hacer. ¿En qué es que tú lo tienes miedo? Digo, tengo que creer en tu palabra. Y creerle a Dios cura esos problemas, lo sana. Y eso fue algo personal que le dije, pero hay muchas personas que están perturbadas de esa manera. Así que los ansiosos y perturbados, muy difícil que puedan tener, es que no puedo, hermano, porque me siento mal. Pero la palabra de Dios ofrece esperanza para tales personas, todos nosotros. El profeta Malaquías nos asegura que para aquellos que temen el nombre de Dios, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad o salvación. Como dice Malaquías 4:2. Aceptando que cada principio valedero del correcto vivir está esbozado en la palabra de Dios, el cristiano debería reconocer que una mente sólida es un don de Dios. De alguna manera, las perplejidades y estructuras de la vida moderna, las presiones, las tensiones, los niveles de estrés están resultando en mayores números sucumbiendo a la tragedia del quebranto mental. Este estrés es evidente aún dentro de las filas de los cristianos. De allí que, en honestidad, los cristianos deben dirigirse directamente al problema del quebranto mental y a la creciente inhabilidad de muchos para desempeñarse adecuadamente en el hogar. Esta inhabilidad, a su vez, conlleva a problemas matrimoniales y al quebrantamiento de las relaciones en el hogar. ¿A quién le gusta estar con un deprimido todos los días? ¿Y con un esquizofrénico? ¿Y un megalómano? Yo tengo 4 casas, hermano, pero 4 casas. Pero yo soy sencillo. Megalómano. Una mente sólida no significa necesariamente la habilidad de sobresalir académicamente. Sin embargo, porque muchas personas dicen, no, ya que estudió en la universidad ya tiene su mente sana. Yo hasta que no conocí a Jesús, no, nadie me empezó a sanar la mente, porque la mente la sana Dios. Sin embargo, no hay duda de que los cristianos tienen la obligación individual a determinar la verdad del error y a ser estudiantes cuidadosos de la palabra de Dios. Pero una mente sólida es más que esto. Es una mente despejada y tranquila, capaz mediante el poder de Dios de comprender y enfrentarse a las presiones más severas. Dice acá la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación sino humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Antes, junto con la tentación os dará también la salida, para que podáis soportar. Usted mantiene este pensamiento en su mente, está pasando un momento difícil, usted dice en su mente, el Señor me va a dar la salida. El Señor me va a dar la salida. Y trate de repetir eso en su mente una y otra vez, porque fue una promesa que se va a cumplir. Esta promesa puede ser aceptada por cada cristiano, dice, comprometido tanto como para las pruebas espirituales como emocionales. Es quizás una de las mayores promesas en toda la Escritura, porque humanamente es probable que todos tienen un punto de desmoronamiento. Aquí Dios promete que es imposible ser colocado bajo tensión o estrés que no puede ser manejado
cuando uno está fortalecido y asegurado por Él. Esta promesa no niega que hay una gran variación en la tolerancia de las situaciones de estrés, pero sí ofrece la seguridad de que Cristo fortalecerá la debilidad del hombre o nos preservará de aquellas situaciones que están más allá de nuestra capacidad para manejar. Quizás esta seguridad está implícita en la declaración de Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16. Mucho del asunto de la enfermedad mental funcional depende de quién tiene el control de la mente. Escuche esto. Si no es Cristo, entonces Satanás tiene el control. Y él busca de muchas maneras precipitar el desmoronamiento emocional y tomar posesión de las mentes de los hombres y de las mujeres. Este control exitosamente limita la restauración de Dios en las vidas humanas. Por lo tanto, un sometimiento total a Cristo espiritualmente es la máxima seguridad contra el desmoronamiento emocional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Someterse, dice totalmente, espiritualmente, es la única seguridad para ese desmoronamiento emocional. Dios tiene un plan para la salud espiritual de la humanidad, que también vigoriza la salud mental y física del hombre. La salud mental de cada cristiano está individualmente ligada a su crecimiento espiritual. Los verdaderos hijos de Dios tendrán mentes sólidas, dice mente, carácter y personalidad, y serán emocionalmente capaces de lidiar con cada condición mediante la fuerza de Cristo. La mente requiere disciplina. ¿Escuchó esa palabra? Disciplina. Si ha de alcanzar su pleno potencial. Tal disciplina requiere una confrontación con las tendencias humanas inherentes. La mente humana, al desprenderse de las ligaduras confinadas de su egocentrismo, mediante la comunión con Dios, permite una expansión de las percepciones mentales del hombre. Al disciplinarse la mente, la voluntad es ligada con la voluntad de Dios, de manera que se refleje más perfectamente la imagen de Dios en el hombre. Tales procesos de madurez reducen las fluctuaciones en el estado de ánimo, de manera que hay menos dependencia de las diversiones para hallar excitación como respuesta a las dificultades o depresión. ¿Conoce esto? Hay personas que dicen, tú estás deprimido, ay, pero sal, vístete, haz esto. ¿Has escuchado esto? Eso como una solución, ¿no? Pero aunque salga, la mente se queda adentro. Y aunque se cambie de ropa, aunque salga de tienda, aunque gaste y compre, la mente no cambia con esto. En la medida en que el hombre, mediante un estudio serio de la palabra de Dios, reconozca el precio infinito pagado por su salvación, no puede devaluarse a sí mismo. ¿Qué fue que empezamos a hablar hoy nosotros? ¿En quién pensaba Jesús? Mire qué interesante. Una respuesta adecuada a Cristo es la base del autorrespeto y es un poderoso antidepresivo. ¿Vamos a repetirlo? Una respuesta adecuada a Cristo es la base del autorrespeto y es un poderoso antidepresivo. El Señor Jesús quiere que usted sepa que Él está pensando en usted hoy en día. En nadie más, sino en usted. Y cuando usted está hablando en oración con Él, sepa usted que Él le está escuchando. ¿Le está escuchando? Porque ¿a quién va a escuchar? ¿A Él mismo? ¿Su propio pensamiento? No. ¿Por qué ministra en el santuario celestial? Por nosotros. ¿Y quién nos acusaba de día y noche? ¿Y quién es nuestro abogado? Oye, tenemos abogado sin llamar lo que sea nuestro abogado. Se ofreció a ser abogado. O sea, yo no entiendo esto, ¿no? Pero es un abogado de oficio. Está entregado por nosotros. Y el mismo abogado tiene la solución en sus manos y en su pecho del problema de nosotros. Y cuando nosotros pedimos perdón, ¿qué hace el abogado? Dice, yo lo defiendo, pero también ofrecí mi sangre. Y con la sangre de Él somos
Mire qué bonito es esto. La obediencia a Dios es libertad de la tiranía del pecado. Libertad. Esta obediencia solo es posible con el poder divino. Cualquier intento para vencer los resultados emocionales del pecado por obtener apoyo humano está destinado a ser inadecuado o, en el mejor de los casos, de valor transitorio. Una vida pura y santa es más apropiada para el desarrollo de una sólida salud emocional. Las tendencias modernas a ignorar o excusar el pecado han tenido repercusiones emocionales devastadoras. Parte de la base para la negación del pecado es el deseo de evitar la culpabilidad implícita en el reconocimiento del pecado. Pero para el cristiano convertido, el reconocimiento del pecado está acompañado del reconocimiento de Cristo como Salvador, aquel capaz de eliminar la culpabilidad del pecado arrepentido. Del pecador arrepentido. Hubo una situación que se me presentó en el pasado de una hermana que se cambió de religión. Se cambió de la iglesia adventista a otra religión. Y dice ella, usted no sabe el alivio que tengo yo. Y digo, no me diga, ¿y de qué te aliviaste? Y dice, ay hermano, mire, ese sábado me tenía loca. Porque tú sabes las cosas que yo hago el sábado ahora y me siento tranquila. Eso era que Dios no quería que yo lo guardara. Y digo yo, ¿quién se siente tranquila? Yo, digo, ah. Le digo, ¿tú se siente tranquila? Sí. ¿Y Dios se siente tranquilo? ¿Está conforme Dios? Yo pienso porque yo siento así. ¿Está entendiendo el yo? No nos damos cuenta, pero cambió de atrio para curarse del quebrantamiento del día del Señor. Y ella sentía alivio, porque ya por lo menos, cambiando y estando en un grupo que se repartía la responsabilidad de la desobediencia, todo estaba bien. ¿Sabe cómo es la responsabilidad al desobedecer? Quizá usted no tira piedras, pero si estamos en un grupo y uno tira la piedra, usted se anima a tirarla también, porque ya es el grupo que la está tirando. No sé si me doy a entender. Y eso es responsabilidad compartida. Eso se practica mucho, ¿sabe? Mucho se practica hoy en día. Cristo no le pide al hombre que venza en su propia fuerza, sino que ofrece su poder infinito y vida victoriosa como la base de la confianza del hombre para el éxito. En la medida en que el hombre acepte el poder de Cristo, Satanás pierde su poder. El papel de la oración es vital en la resistencia al pecado. Orar. Cada mañana debe haber un reconocimiento de la inhabilidad de uno para vivir una vida exitosa libre de pecado. Uno debe clamar a Cristo para apropiarse de su poder para una vivencia victoriosa. La negligencia en la oración conlleva a confiar en uno mismo o en otros seres falibles, lo cual a su vez lleva inevitablemente al fracaso. ¿Sabe qué pasa en esto, hermanos? Si cada mañana yo no reconozco esa inhabilidad, estoy en un problema muy grande. A veces, cuando se le dan cargos y posiciones a la gente, al ser humano, el ser humano se siente graduado. No sé si me doy a entender. Como yo pasé por la universidad, por desgracia, el que se graduaba ya no estudiaba, porque se graduó. Eso es usted que no se ha graduado, que tiene que estudiar. Así que él reposaba en lo que conocía, creyendo que ya lo sabía todo. Y esa confianza no lo llevaba a él buscar y tener necesidad. Y hay un problema. La iglesia adventista es la iglesia de la Odisea. No tengo necesidad alguna. ¿Y Jesús qué dice? ¿Que somos qué? Bueno, unas cuantas cosas ahí un poquito duras, ¿no? Pero, ¿usted lo cree eso?
que es pobre, cuitado, ciego y desnudo y miserable? ¿Usted lo cree? ¿Quién cree eso acá, hermanos? Mire, hay muchos que no creen. Le voy a decir algo. Créale todo a Jesús. Que Él no habla mentira. Porque el primero que le dijo mentiroso a Jesús fue Pedro. Fantasma, dice Jesús. No teman, soy yo. ¿Y le creyó Pedro? Le lanzó esa. Si eres tú, di que vaya yo a ti. Y si hubiese sido el diablo, se ahoga. Póngase a pensar. Pero si eres tú, y le dijo, pues ven, y le creyó a una voz en la cual él no creía. ¿Cómo se puede creer en alguien que no se cree? ¿Tenía salud mental? No, le dijo mentiroso. Y después cuando se hundía, muchos piensan que cuando él le dijo sálvame y Jesús lo levantó, muchos piensan que fue que él se hundía porque dudó. No. Cuando Jesús llegó y le dijo, ¿por qué dudaste? Porque mis ovejas oyen mi voz y las reconocen. Pero él no reconoció que era la voz de Jesús. Dudó de la voz de Jesús. Y si nosotros dudamos de la palabra de Dios y dudamos de lo que Él nos dice, que yo tengo necesidad, que soy un pobre, miserable, ciego y desnudo. Y si usted todos los días va como iglesia de la Odisea, entonces usted va a buscar del oro afinado en fuego. El Señor Jesús dice, ven. ¿No está esperando el Señor Jesús? Mire, el conocimiento, de tanto conocimiento que le ha dado el Señor a la iglesia adventista, le ha hecho un poco de daño. Porque se ha sentido tan confiado que hasta reposando está. Se sientan a reposar. Y hasta vienen a la iglesia los sábados, solamente. Y durante la semana, novelas y otras cosas, y novelas y velas también. Y todas las cosas que no deben de hacer lo hacen, y el sábado se curan con la visita a la iglesia, un poco de polvito, el perdón que el pastor le da. No, eso está feo, eso es feo. Con demasiada frecuencia, aquellos que no responden a su conciencia sienten una compulsión a pisotear la conciencia de otros. O alternativamente, en justificación a aberraciones morales bajas, buscan el mal en otros como un medio fútil de absolución. Mire, yo fui anciano de iglesia y uno escucha tantas cosas. Si el esposo le falla a la esposa, siendo cristiano, en la iglesia, y se está llevando una junta de negocio, él justifica su acción. No fue porque ella no me atendía a mí, me abandonó. Y usted sabe, uno es hombre, dice, ay, yo pensaba que tú eras cristiano. ¿Está entendiendo la justificación? El que no quiere, el que es muy egocéntrico, no permite que se le hiera en el yo. Por eso no reconoce que es pecador. Y el que no reconoce que es pecador es egocéntrico. Netamente egocéntrico. Así que se cubre y dice, no quiero que me toquen el yo. Así que él se cubre y justifica echando la culpa a los otros de lo que él hace. Y la culpa es del pastor. La fe, el apoyo del auténtico cristiano se desarrolla solo mediante el estudio constante de la palabra de Dios y ejercitando una respuesta positiva al amor de Dios. La fe acepta nominalmente las promesas de Dios, lo cual conduce a la obediencia a las leyes de Dios. La fe deposita el futuro en Dios, permitiéndole guiar en formas que rechazan la ansiedad o incertidumbre. Pablo declaró, el justo vivirá por la fe, como dice Romanos 1:17. La confianza en Dios es la base del mayor desarrollo del hombre. Y Pablo declaró, y vosotros estáis completos en Él, como dice Colosenses 2:10. Cristo mismo extendió una grata invitación, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Dios estimula la dependencia en Él. Se oye como egocéntrico, ¿no? Pero no es egocéntrico, es alterocéntrico.
Dios está pensando en nosotros, pero Dios sabe que la única solución está en el que le creó a usted y a mí. Así que ¿para dónde vamos a coger? Dios estimula esa dependencia en él. La única verdadera seguridad para el hombre, mientras que Satanás estimula la dependencia del hombre. Mientras que sea bueno congregarse y aconsejarse mutuamente, no es aconsejable que el hombre sea dependiente de o controlado por otros seres humanos. Y de hecho, tal dependencia es contraproducente al desarrollo humano coherente. No fuimos creados para depender de otro ser humano. No fuimos creados para eso. La autoestima, independencia y logros valederos están establecidos sobre una relación alterocéntrica entre Dios y el hombre. La persona bien equilibrada no tiene una muy alta ni muy baja estima de sí mismo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos alto nos perdemos, y si nos ponemos muy abajo también, porque dijimos que Jesús nos dio valor porque Jesús murió por nosotros. Y está, dice, tan asegurado en su relación con Dios y su prójimo que su autoestima no es un asunto de preocupación consciente. No se preocupa de eso. Hay un problema hoy en día con la autoestima, que hay muchas personas que han sido engañadas. ¿Y Satanás engañaba a cuántas personas? ¿Engaña? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:9 que engaña al mundo entero, no se salva nadie. Escucho a veces esto y me da tristeza. No, yo soy una hija de Dios. O si no, yo soy un hijo de Dios, hermano. Yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo se siente ese hijo de Dios? Autosuficiente. Seguro. No tengo problema alguno. Y es peligroso. ¿Jesús se sentía así? ¿Cómo manejaba Jesús eso? Dependiendo de Dios. Porque si era autosuficiente, en el Getsemaní no hubiese sufrido tanto. Pero el Getsemaní sufrió porque tenía en ese Getsemaní que dejar morir al hombre. Tenía que dejarlo morir. Pero morir siendo Dios. Y eso es difícil. Satanás se propuso que Jesús no fuera hombre, sino que fuera Dios. Y por eso las tentaciones de Jesús fueron, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, muestra a Dios. Y haz cosas para ti mismo. Ahí hay piedra, haz pan para que comas. Mira, también dice la palabra esto, desobedece a Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo es para ti. Y Jesús dijo, no, no y no. ¿Qué pasó entonces Satanás? ¿Qué dijo? Yo quiero que el hombre siga siendo hombre. ¿Sí o no? ¿Y qué quiere Jesús que seamos? Como vuestro Padre que está en los cielos. Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere Dios que seamos? Que seamos divinos. Y Jesús vino para darnos naturaleza divina aquí en la tierra. ¿Para que nos parezcamos a quién? A Él. ¿A quién se parecía Noé? A Jesús. ¿Y Moisés? ¿Y Enoc? Entonces, Satanás está opuesto, quiere que nosotros nos parezcamos a los hombres. Y Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Y Jesús se vino a parecer al hombre. Mire qué contradicción, ¿eh? Y así, tomando posición de hombre, resistió al diablo como hombre para decirnos a nosotros que podemos tener la divinidad a través de Él. Y no le crea al diablo, usted tiene que ser como Dios. Dios es la fuente de felicidad y gozo. Por lo tanto, la verdadera felicidad puede llegarle a aquellos que tienen una relación irrevocable con Él. ¿Quién le va a dar el gozo y la felicidad?
Mira, aquí se lo creen, aquí adelante. Hermanos, si usted tiene alguna inquietud, es mejor que la diga ahora, porque aquí nosotros vamos a dejar por esta noche. Mañana vamos a hablar un poquito más científico, ¿verdad? Aunque esto era más ciencia que lo de mañana. Pero mañana le vamos a hablar del pecado acariciado. ¿Sabe cómo se acaricia algo? Usted le pasa la mano. ¿Y te gustó? Dice, ay, sí. Otra vez. Uy, otra vez. Y cuando usted acaricia mucho, ¿qué pasa? ¿Se encariña? Se encariña. ¿Y qué va quedando preso de él? Del cariño. Sí. Y entonces vamos a hablar mañana cómo se acaricia un pensamiento a nivel neuronal. ¿Le avanzo algo? ¿Se acuerdan que teníamos 100.000 millones de neuronas? Y cada neurona piensa, siente, habla y se emociona. Y dependiendo qué pensamiento deposita en esa neurona, que tiene la capacidad de depositar una enciclopedia entera dentro de cada una, tenemos la capacidad de tener 100.000 millones de enciclopedias. Mire qué capacidad le dio Dios al hombre. Y yo uso 2 neuronas y solo para caminar, que la estoy usando ahora mismo. Imagínese que cada neurona usted le deposite pensamientos y que esos pensamientos usted lo piense. Y mañana le digo. Que el Señor le bendiga esta noche. ¿Tiene alguna inquietud? ¿Algo que no se entendió? ¿Todo se entendió? Ah, no, pero mañana vuelvo. Dígame, hermano. Bien, la vez pasada nosotros mostramos un libro de farmacología y un libro de prescripciones médicas, que lo puede tomar en cualquier biblioteca, ¿no? Y librería, mostrando que todo medicamento para la depresión produce depresión. ¿Recuerdan? No sé si usted estaba acá, pero lo mostramos esto, que el medicamento que dan para la depresión produce maníaca, porque si me saca el estado depresivo, me saca con manía, y me excita tanto que entonces me vuelve esquizofrénico. Todo eso nosotros lo mostramos, como eso, porque para sacarme la manía hay que ayudarme a producir dopamina. Y cuando me excita mucho la producción de dopamina, ya tengo pensamiento esquizofrénico. Y llego a ser entonces maníaco, depresivo y esquizofrénico. Es un poquito difícil porque no se puede manejar esto de esa manera. Por eso mañana lo vamos a expresar de una manera un poco diferente para que sepamos, hoy vimos qué podemos hacer con los pensamientos, a quién lo vamos a llevar, ¿no? Pero mañana vamos a ver qué producen las neuronas dependiendo del pensamiento. Y en cada terminal de una neurona hay 90 sustancias que se producen. Bien, dígame, hermano. Sí, yo entiendo lo que él dice. Bueno, es que en este mundo se da de todo. No solamente en el ámbito de la psicología, ¿no? Yo creo que en todo ámbito se puede manipular a la persona. Si una persona en otro ámbito, ¿no?, va a buscar un mortgage usted para una casa y esa persona lo quiere manipular, lo manipula. Pero lo manipula con conocimiento. Y el psicólogo puede manipularlo con conocimiento. Y el médico puede manipular al paciente con conocimiento. Y cada persona profesional, usted llama a alguien que le va a reparar unas tuberías en la casa
Y él que más sabe, pues yo no sé de tuberías, y le dice, ay no, pero tú no sabes, el problema es grande. Y entonces le dibuja algo y cuando usted trata de zafarse, entonces le dice, y si no hace esto, va a venir esto peor y esto y aquello. Y usted para salir de la tragedia que le acaban de plantear, cede y cae en la manipulación. O sea que el psicólogo es parte de todo esto, pero no todos los psicólogos quieren manipular, pero sí hay psicólogos que lo hacen de alguna manera, ¿no? Queriendo ayudar en alguna forma y en otra forma queriendo imponerse, ¿no? También, porque a veces cuando uno ve a un paciente que no le hace caso, se impone. Eso es lo que sucede. Pero eso se presta en todas las ramas. Yo creo que en todas las ramas se presta eso. Doctor, ¿hay diferencia entre el estrés que se presenta entre los cristianos y los no cristianos? Bueno, es que el estrés es estrés. Pero me refiero a cantidad, tiempo. Lo que pasa es cómo la puede manejar el cristiano, ¿no? Estrés tenemos todos, ¿no? Yo creo que hoy tuve un poquito de estrés, pero después me senté a leer la Biblia para que se me quitara. Porque salí a las 3:30 de la mañana, llegué al aeropuerto y las filas descomunales en Nueva York, y de las 4:15 que estuve en la línea haciéndola, entré a las 6:10. Después que entro ahí, llegamos a Chicago. En Chicago, después de esperar, cuando ya íbamos a abordar el avión, se dañó el avión, cancelaron el vuelo. Así que yo tenía que estar aquí a las 11 de la mañana, llegamos a las 2 y algo de la tarde. Y en ese proceso yo lo que dije, bueno, yo le dije a la señora, porque hicieron una línea todo ahí, no, a mí que me vuelvan dinero, aquello, las cosas, no. Y a otro pidiendo hotel, no, y yo también, ¿no? No, yo le dije a la señora, yo le dije a ella realmente, yo oré al Señor, le dije yo, ¿qué tienes para mí? Yo debería estar en ese lugar hoy, tú sabes, porque todo el mundo, cada cual cogió por su camino. Y me dijeron, ¿se quiere ir a las 10 de la mañana? Y digo, ahí mismo, ahí me voy. Entonces esperé desde las 7:30 de la mañana en Chicago hasta las 10, y ahí, como a las 11 fue que vino, 11:30 a salir el vuelo. Pero aquí estamos. Entonces, el fin va a pasar. Entonces, cuando está bajo la voluntad de Dios, y mañana lo vamos a leer porque esto está en el discurso maestro de Jesucristo y en el deseo de toda la gente, que Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre. Y todo lo cuando le ocurrió, Jesús pensaba en su mente que era proporcionado por Dios. Y que ese pensamiento estaba en él y que debe estar en nosotros. Y que las cosas que nos suceden, nos están sucediendo con un fin, y hay que ver el fin de las cosas. Y si no se lo veo, por la fe lo voy a vivir. Entonces, estrés vamos a tener. O sea, uno tiene a veces apresuramiento y este tipo de cosas, pero estrés de hacer lo que usted está haciendo, tiene que dejar de hacerlo entonces. No sé si me doy a entender. Bien, hay personas que me dicen que le da estrés trabajar, el trabajo que nosotros hacemos. Entonces yo le digo, deja de hacerlo porque te vas a enfermar. Entonces, si usted no tiene un disfrute de lo que está haciendo, si usted no tiene un gozo en lo que está haciendo, está entonces en castigo, como aquella vez hablamos. Entonces, no debemos vivir en castigo. Y eso produce estrés. Pero Jesús no vivía estresado el día completo. Él salía por los caminos a hacer la obra de Dios, y haciendo la obra de Dios, que era un gozo. Era un gozo. No sé, ¿quién ha experimentado ese gozo? Cuando usted visita un hogar y en ese hogar hay como una aceptación, ¿cómo se va usted? Sin depresión. Se le quita. Entonces, hay un gozo siempre en esto, siempre hay un gozo. Y hay cositas que se meten en el medio para que no haya gozo, pero siempre hay gozo. Siempre hay gozo. Y hay que pensar en ese gozo que el Señor nos va a proporcionar siempre. Bueno, mira, en la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Adventista de Puerto Rico, de las Antillas es, que se llama. Hace muchos años atrás se estudiaba psicología con los libros de mente, carácter y personalidad. Hace muchos años. Eso fue sustituido por libros seculares que traen toda clase de cosas, pero eso se hizo para buscar la aprobación del mundo, para que el mundo aprobara al psicólogo. Pero no hay mejor psicólogo que el que estudia los libros de mente, carácter y personalidad.
Es un poco peligroso porque tiene que entrar por todas las teorías, la freudiana, la otra, tiene que pasar por una cantidad de teorías para luego entonces usted saber y decir, esto no sirve, hasta aquello no sirve, ¿no? Es un poquito, yo creo que hoy en día, es mi manera de ver las cosas hoy, es que si es de la iglesia, el joven, que estudie, exactamente, carácter de personalidad, y después de estudiarlo bien, estudie terapia, psicoterapia, o sea, hay terapistas que es mucho mejor para manejar la conducta humana, y si tiene el conocimiento ya de Dios, siendo terapista, puede diagnosticar, decir, no, este paciente vino, le sucede esto por esto y esto, entonces ya usted tiene la herramienta de Dios para tratarlo como debe ser tratado. De esa manera es que estamos tratando ahí con las personas que nos llegan a diario, y con lo que hablamos la vez pasada de el ejercicio neurológico de la fe, ¿lo recuerdan? Que era escribir las promesas de Dios, pronunciarlas en voz alta y esto. Así hemos estado tratando con las personas y ha funcionado bien. Y hasta el día de hoy, gracias al cielo. Yo creo mucho. Y para concluirte, no sé, porque he visto personas que se han ido a estudiar y hasta fuera de la iglesia están. Entonces me da un poquito de temor yo poderte recomendar algo, ¿no? Que si se va a estudiar o no. Yo estudié medicina y por la gracia de Dios estoy aquí, pero conozco otros que estudiaron medicina naciendo en la iglesia y ya no están en la iglesia. Y se lo advertí cuando iban a empezar. Dije, ten cuidado, porque es muy halagador y hay muchas cosas halagadoras ahí, ¿no? Y se puede vivir muy bien, pero cuando tú piensas en ti mismo, vives económicamente muy bien, y cuando tú piensas en los demás, no vives económicamente muy bien. Así que es un poco peligroso. Dígame, hermanita. Mire, si hay un hermano de la iglesia consagrado que es terapista o es psicólogo y basa su práctica en la palabra de Dios, no hay ningún problema. Porque es bueno para él diagnosticar, para él reconocer, mira, este problema vino, esta fue la raíz del problema, entonces a llevar la dirección a través de la palabra de Dios para corregir el problema, ¿no? Eso sería lo ideal, lo ideal. Y hay hermanos que hacen eso. Yo conozco hermanos allá en Nueva York que hacen esto y han dado seminarios en las iglesias y dan las consultas en la iglesia y lo han ayudado bastante a la iglesia a través de la palabra de Dios, apoyándose sobre todo en eso. Sí, hermano. En la Biblia se habla mucho de los poseídos. La esquizofrenia sería el equivalente ahora a esa situación. Sí, cuando leímos hace un momentito de dos situaciones, que la mente la puede controlar Cristo o Satanás. ¿Ve? Una mente que no se deja equilibrar por Dios, como la de Judas, que al final no aceptó, y entonces tomó la culpabilidad y cayó con la culpabilidad, y Satanás le tiró la culpabilidad arriba. ¿Entiende? Cuando el verdadero culpable, ¿quién era? Satanás. Cuando Jesús le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo presto, dice que en ese momento Satanás se le metió. Porque él en ese momento pudo haber dicho, Señor, yo no quiero. Y al negarlo con su boca, mañana vamos a hablar de eso, en ese momento ya Jesús hubiese tomado el control de la mente. Pero él le permitió a Satanás penetrar. El esquizofrénico, bueno, es que todo el que está pensando en sí mismo piensa en orden satánico. Porque Satanás es el originador del egocentrismo. Entonces ya como él es el egocéntrico y la gente piensa como Satanás quiere que piense, pues ya tiene la mente de Satanás y no la de Cristo. Entonces ya ahí se abre esa puerta. O sea, nosotros podemos abrir la puerta para que él pueda tener el control. Mire, si yo decido no obedecer a Dios, ¿a quién le hago caso? Ok. Y no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Y eso es así. No estoy diciendo aquí que todo está endemoniado, ¿eh? Pero nosotros tenemos que ejercer la voluntad para renunciar totalmente a cualquier otro dominio y entregar nuestra mente completamente al Señor Jesús. Completamente a Él. Y en oración diaria, ferviente al Señor, entregársela. Así como el endemoniado Ganadeno se tiró a los pies de Jesús
aunque estaba mudo por los demonios, el Señor Jesús se entendió. Entendió el Señor Jesús. Y los demonios saben que cuando, aunque no hable, solamente el hecho de venir a Él, le está diciendo a Jesús, te doy autoridad. Y los demonios entienden que la autoridad se le fue porque se la están entregando al Señor. Y eso es entendible, bíblicamente comprobado. Me le preguntaba porque he escuchado que la ciencia médica piensa que no existe eso de lo endemoniado. Ese es el detalle que estamos hablando. O sea, ya bajo conceptos bíblicos, nosotros podemos decir, bueno, ¿no? Esto es posible porque la Biblia lo dice. O sea, si nosotros nos basamos en la palabra de Dios, no caemos en ese tipo de cosas. Por eso es un poco chocante. Yo, como te digo, yo tengo amigos psiquiátricos, pero yo no comparto esas cosas con él porque él me va a decir que no cree en eso. Entonces, como él no cree en eso y yo no creo en lo de él, entonces vamos pasando la noche entera en eso. Dígame, hermanita. Ataque de pánico. Bien. De eso era para mañana, pero ya... El ataque de pánico, voy con ustedes, sí, hermano. El ataque de pánico, una persona acumula y no suelta. Como dice Jesús, si estás cargado, ven a mí. ¿Ves? Dice que él quiere tomar la carga nuestra. Entonces la persona acumula y quiere resolver ella misma, la misma persona, ese problema. Y sabes que nosotros no podemos resolver problemas, ¿verdad? Ninguno. Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando yo le creo a Jesús, y yo creo que Jesús dice la verdad, y yo digo, yo sin Él no lo puedo hacer, entonces ya yo tengo la oportunidad de soltar el paquete. Pero hay gente que se queda con el paquete, y lo piensa, y piensa cómo resolverlo, y piensa, pero cuando se le agrava el acúmulo de problemas, entonces llega el momento de que ya no resiste, y le da un ataque de pánico, y suelta, ¿no? Y empieza y pierde el control, porque nosotros no fuimos creados para cargar cosas. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Y estamos cargando con problemas de otros y los nuestros también. Entonces, eso es como que usted va calentando la olla hasta que se quema el sartén, ¿no? Recibió tanto fuego y nadie la alivió, ni le echaron agua a la sopita hasta que se secó y después se quemó. Así pasa con el cerebro. Mañana vamos a hablar un poquito de esto, porque son corrientes eléctricas que entran. Dígame, hermanito. ¿A qué se refiere, hermano? Perdóneme. No le... Oh, mira, la esquizofrenia están buscándole justificación para poder justificar los tratamientos que dan, que son bastante caros. Y hay mucho dinero envuelto en esquizofrenia, mucho dinero, muchos programas, muchos millones de dólares envueltos en esto. Yo tengo una jovencita, hija de una hermana de la iglesia, con esquizofrenia, está en un programa de la ciudad, y la ciudad no lo quiere soltar. Porque el que está encargado del programa, si pierde ese cliente, pues se pone fea la cosa. Y esa fue una paciente que se empezó a liberar y empezaron a darle los fines de semana para que la mamá se la llevara y después se iba durante la semana a la casa y cuando vieron ese asunto, pues le suspendieron la salida para que nos siguiera visitando. Y es un poco difícil porque en el lugar no se puede hacer otra cosa que ellos nos digan. Así que cuando la colocamos a pronunciar la palabra de Dios y cosas así, entonces ellos empezaron a decir que no, que se puede volver obsesiva y aquello, lo otro, y justificaron con diagnóstico psiquiátrico que puede ponerse peor. Entonces ya de que se vuelve mesiánica y no sé cuántas cosas más. Y ahí nos la van zafando los pacientitos. Es un sistema realmente que no es de Dios. Entonces, entrego los micrófonos al hermano. Hermanos, gracias. Mañana tendrá la oportunidad de hacer 2 preguntas solamente en la tarde.